En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. A lo largo de este programa, en el segundo tiempo, precisamente en esta franja horaria, hemos hablado con personalidades que saben del asunto de la vacunación, que saben de políticas de salud, especialistas, políticos, estudiosos, médicos, personas que saben lo que están diciendo. Y por eso invitamos a Salomón Chertorivsky, ex secretario de Salud, una persona, un joven, con una, sí, no te hagas, un joven muy talentoso, muy echado para adelante, responsable en distintas ramas que han sido siempre exitosas. Te agradezco, Salomón, que estés con nosotros. El agradecido soy yo, estimado Eduardo, esperando que tú, que la producción, Montserrat y que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Muchísimas gracias, muchas gracias. Estamos ante el reto económico, pero también de salud más importante que haya vivido el país, Salomón. Mira, yo creo que no cabe duda que estamos ante la crisis sanitaria y económica más compleja en un siglo. Así lo estamos viviendo. El tema sanitario es sumamente delicado. Al día de hoy, Eduardo, son más de 300,000 mexicanas y mexicanos que han fallecido. Esto es una barbaridad, esto no se podría normalizar, lo tendríamos que recordar todos los días. Mira, lo pongo nada más de manera relativa. En el 2019 fallecieron en nuestro país 747,000 personas. Este año, bueno, en el año 2020, estamos hablando que adicional a ello, 747,000 de todo, de cáncer, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, accidentes, homicidios. Este año 2020 que termina, estamos hablando que arriba de ello fallecieron 300,000 mexicanas y mexicanos por COVID. Ese es el tamaño de la desgracia. México es el país donde más personal médico y de enfermería falleció en el mundo. 8 de cada 10 personas que fallecieron no llegaron a cuidados intensivos, fallecieron en casa, en el trayecto, llegaron muy tarde a una unidad médica para recibir la atención adecuada. Todos y cada uno de los pronósticos y proyecciones de la autoridad sanitaria han fallado. Estamos viviendo realmente, Eduardo, el episodio sanitario más trágico que ha tenido este país, pero además de ello, en este enero en el que estamos platicando, estamos en el momento más álgido del año de la crisis en la pandemia. ¿Qué tendríamos que hacer para que hagamos del proceso de vacunación y de la atención de la pandemia una mejor administración? Mira, hay que dividirlo en dos partes, Eduardo. La primera es que hay que entender y no hay que caer en falsos triunfalismos anticipados de que ya llegó la vacuna y ya estamos. No, a ver, la vacuna va a tardar. Y de aquí a que empiece un programa importante de vacunación, faltan por lo menos varios meses. Y entre ello, falta librar el invierno. La temporada invernal, junto con el que hay una nueva variante del virus circulando, que es entre 50 y 70% más contagiosa que el SARS-CoV-2 normalito, del cual nos habíamos acostumbrado, va a traer muchísimos más contagios en estos meses. Para evitarlo, todavía la autoridad sanitaria tendría que corregir medidas que no ha querido hacer desde un principio, pues, por ejemplo, hacer muchísimas más pruebas, hacer búsqueda intencionada con esas pruebas para poder hacer aislamientos quirúrgicos, para evitar estos cierres totales, completitos. Tendríamos que estar haciendo muchas pruebas para poder hacer cierres mucho más preciso. Segundo, el uso del cubreboca no podría ser una decisión individual, tendría que ser una obligatoriedad, tendría que ser un mandato por parte de la autoridad
Esto de que es un derecho humano, un derecho individual, es tanto como decir que manejar borracho es una decisión que cada uno puede tomar. No, pones en riesgo a los demás y por tanto el Estado puede mandatar. Tercero, tiene que cambiar y de manera muy rápida la comunicación. La gente se está contagiando y no sabe bien a bien qué hacer. Le habla a sus conocidos, le habla a otros que hayan vivido esto. Trata de hablar a algún médico que conozca, tratan de acercarse a un hospital, no saben que en casa, dando seguimiento puntual a tus síntomas, puedes de manera muy efectiva llevar el proceso. Segundo, Eduardo, pues en efecto la vacunación. Tenemos que irnos preparando logística, presupuestal y comunicacionalmente para empezar una vacunación masiva, muy probablemente en marzo o en abril. Los planes que hay que hasta hoy, lo que se ha trazado, algunos de los dichos, por ejemplo, que se va a iniciar con las zonas más alejadas, rurales, con la población adulto mayor, es una tontería. Tendríamos que estar empezando en las zonas urbanas donde está la mayor concentración, sí, en efecto, después del personal médico y de enfermería con los adultos mayores, pero en las zonas de mayor concentración, porque es donde más rápido se propaga el contagio. Entonces tendremos que planear de manera muy efectiva el reto logístico en materia sanitaria más complejo que nos hemos enfrentado en la historia. Escuchándote hablar, habiendo escuchado a otros especialistas que hemos tenido a lo largo de la semana, se me antojaría como mexicano un consejo que pudiera reunir a las inteligencias que saben de estos temas para que ese consejo oriente la política pública del proceso de atención de la pandemia y de la vacunación, porque me parece que el gobierno ha querido hacer todo solo, como si no tuviera experiencia en otras personas que pueden contribuir a que las estrategias sean más eficientes. Es correcto, Eduardo, y déjame decirlo así, desde el 9 de septiembre, una exsecretaria y 5 exsecretarios de salud presentamos un documento en donde proponíamos 14 medidas de corrección para la ruta. Una de las medidas que proponíamos, Eduardo, era la creación de un consejo científico de seguimiento. ¿Y por qué? No solo porque el gobierno no las sabe todas, sino porque se necesitan muchas veces ojos externos que no estén en la coyuntura para poder guiar y observar diferentes posibilidades. Segundo, porque con este virus, como con muchas otras cosas, pero con esto en particular, todos los días hay nueva información y nueva evidencia. Y esa información, esa evidencia nos tiene que hacer ir corrigiendo. Es decir, no es condenable el corregir cuando hay nueva información. No es que te equivocaste, es que con la información que tenías en un principio tomas ciertas definiciones y conforme se genera nueva evidencia científica, corriges. Pero el problema es cuando te quedas con la información como si nada hubiera cambiado a lo largo del tiempo. Eso sucedió, por ejemplo, cuando supimos que el método más eficiente de propagación del virus era aéreo y ya no las gotículas que escupíamos al hablar y que por eso era la distancia y la limpieza de los lugares y las manos, etcétera. Cuando supimos que era aérea, el cubrebocas se convirtió en la herramienta más importante para evitar el contagio. Esto lo supimos con certeza, nos los vino a decir nuestro premio Nobel, que en paz descanse, Mario Molina, desde mediados de mayo. Y sin embargo, la corrección para partir a una nueva política sanitaria que se basara en que la forma más efectiva de transmisión eran los aerosoles, pues no vino, Eduardo. Todavía es muy tímida la recomendación del cubrebocas por parte de la autoridad sanitaria. Bueno, el mensaje que manda López-Gatell y el señor presidente, la verdad es, lo digo con todo respeto a la figura presidencial, es absolutamente irresponsable. Gatell en un avión, en un viaje aéreo, en el pasillo, sin cubreboca, o sea, ¿cómo? En efecto, parte fundamental de la comunicación que tiene que hacer una autoridad, sobre todo en estos casos, es a través del ejemplo. Es muy diferente cuando el máximo líder de un país
muestra con el ejemplo lo que los demás debemos de hacer, que cuando él dice, pues yo no, y dudo de esto, y a mí mis médicos me han dicho, pues que el cubrebocas no sirve. Pues no es cierto. Otra vez, hay evidencia contundente que el cubreboca es la herramienta más importante para evitar el contagio. Tendría que ser obligatorio, tendríamos que estar repartiendo de manera gratuita cubrebocas, por ejemplo, en las entradas del transporte público para aquellos que no lo tuvieran, que no tuvieran un cubreboca de buena calidad. Tendríamos que estar capacitando y insistiendo todo el tiempo de cuál es el uso correcto del cubreboca. Otra vez, es la vacuna que ya tenemos a la mano, Eduardo. Eso lo tendríamos que estar usando y nuevamente, planeando con toda antelación, con el criterio científico y riguroso más propicio, la campaña de vacunación que muy probablemente con la vacuna de AstraZeneca podrá empezar en marzo o abril, la parte masiva. No es que ahorita no tengamos vacunas, pero las tenemos a cuentagotas. A partir de marzo y abril es cuando le vamos a tener que entrar en serio. Y si lo queremos hacer con criterios electorales o con otras medidas, por ejemplo, que las brigadas de vacunación de 12 personas, solo 2 personas de la brigada son del sector salud y en cambio hay 4 integrantes de lo que llaman los siervos o servidores de la nación, pues bueno, pues las intenciones de la vacunación se empieza a perturbar y con eso podemos fallar, insisto, en el esfuerzo logístico más importante que hemos tenido que realizar en el sector salud en la historia. Última pregunta. Israel lleva el 14% de su población vacunada, 14%. Y yo no creo que haya mucha diferencia en lo que puede hacer una persona que nació en Israel y vive en Israel, lo que puede hacer una persona nacida en México, que es mexicana. O sea, no les veo nada, dotes extraordinarios a los ciudadanos de Israel, ¿no? ¿Qué sucede en México si no hacemos bien el proceso de vacunación? ¿Qué puede suceder, Salomón? No, mira, a ver, en el caso de Israel es muy significativo, se hicieron muchas cosas bien, se compró con antelación, se armó una logística muy disciplinada para poder hacer una vacunación rápida y masiva. Y debo decir otro factor que fue importante, las farmacéuticas también escogen casos donde van a tener éxito, es decir, casos donde la información, las bases de datos, la logística, las segundas dosis se van a realizar de manera adecuada. Entonces, el caso de Israel combina todo el esfuerzo del propio Estado, pero también la farmacéutica Pfizer escogiendo dónde va a poder hacer un buen trabajo y mostrar un ejemplo contundente. En nuestro caso en México vamos a tener que vacunar a 85 millones de mexicanas y mexicanos para poder llegar a lo que se conoce como inmunidad de manada o de rebaño, es decir, para tener alrededor del 70% de la población ya inmunizada y que el efecto del contagio pueda ya detenerse. Para lograr 85 millones de vacunas, de vacunación, una vez que tuviéramos las vacunas, en condiciones normales, con las capacidades del Estado que se tenían, más o menos tardarías unos 9 meses, Eduardo. Es decir, tendríamos como 10 millones de vacunas posibles al mes en el sistema como estaba. El sistema hoy está golpeado, tiene menos presupuesto, hay menos vacunadores, entonces se tienen que redoblar esfuerzos para tener al sistema en capacidad total nuevamente y tendríamos que pensar que una vez teniendo las vacunas, el proceso logístico va a tardar por lo menos unos 9 meses para llegar a esos 85 millones de mexicanos. Salomón, si me lo permites, la próxima semana yo te invitaré que tuviéramos otra charla porque el gobierno se preocupa por la seguridad energética. Y ahora esta crisis nos demuestra que no solamente somos vulnerables en materia energética, ojo, porque la vacuna y el sistema de salud y procedimientos para producir vacunas, etcétera, etcétera, también está
muy mal parado. Entonces, sobre esos asuntos, sobre procesos de vacunación, investigación científica, que hemos abandonado criminalmente, creo que vale la pena hablar de esos asuntos, si me lo permite, señor candidato. Ahora ya eres candidato, ¿verdad?, a diputado. Sí, soy precandidato, estoy en precampaña, entonces hay que decirlo con toda certeza para efectos, además, de nuestras autoridades electorales. Soy precandidato a diputado federal. Decidí, Eduardo, en efecto, dar un paso al frente en este sentido. Creo que algunos de nosotros tenemos que ir a lo político. No es lo más glamuroso, pero creo que es necesario para hacer una corrección en las posibilidades de construir un mejor país. Salomón, te lo agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Un placer y te buscamos la próxima semana si eres tan amable. Claro que sí, siempre a la orden y a seguirnos cuidando. Vienen semanas muy complejas con el frío y con el contagio. Muchas gracias, Salomón. Lo apreciamos mucho tu tiempo. Gracias. Hacemos saludos a los saludos. Monse. Saludamos con mucho gusto y gracias por acompañarnos a Jesús Vázquez, Jennifer Morán, Paola López, Miriam Santiago, Yes Aguilar, Alejandra Mora, Citlán